Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en la segunda carta a los Corintios. Vamos a empezar desde el verso 6 hasta el 11 y vamos a hacer lectura de la palabra de nuestro Dios. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Pero hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella podemos conocerte y conocer tu voluntad, y te rogamos que nos dirijas, que nos bendigas en este tiempo y que podamos, Señor, pues ser consolados y también consolar a otros si es necesario. Háblanos y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en el verso 6, pero. Recuerde que cuando dice pero, de alguna manera, tiene que ver con un asunto de tomar en cuenta. Pero si somos atribulados, es decir, recordar que ser atribulado tiene un propósito, y ese propósito es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y de alguna forma el apóstol Pablo está diciendo esas aflicciones que tienen que ver con sufrir por Cristo. A veces, y yo creo que en este mundo todos sufrimos, buenos y malos, por hacer el bien o por hacer el mal, sufrimos. Sin embargo, uno traerá consecuencia mala y otro traerá consecuencia para la gloria eterna. Entonces uno tiene que saber que todo lo que sembramos, eso cosecharemos en algún momento, ya sea en esta vida o en la venidera. Entonces uno tiene que estar constantemente, estar consciente de lo que está haciendo, si es para bien o es para mal. Ahora, yo creo que de alguna manera Dios prepara el corazón de nosotros a través de las circunstancias que vamos viviendo, y a través de las circunstancias nosotros también vamos a hacer bien a otros, a consolar a otros. ¿Sabe? No hay mayor consuelo que uno pueda saber lo que el otro sufre. Por ejemplo, ahorita que está la guerra en Rusia, en Ucrania, uno no puede decirle a las personas, sé lo que estás sintiendo, si nunca he estado en una guerra. ¿Cómo le puedo decir? Yo sé lo que está sintiendo? Definitivamente no. Pero si yo de alguna manera he estado en algún conflicto como ese, entonces yo puedo decirle, mira, estamos orando por ti para que Dios te fortalezca, yo sé lo que está pasando. De alguna manera trae un poco más de fuerza. Lo mismo cuando uno pierde a un ser querido, un hermano, un padre, un hijo, uno puede decirle a las personas, yo sé lo que está pasando, yo sé lo que estás viviendo y quiero decirte que el Señor tiene un tiempo, etcétera, etcétera. Y uno puede ayudar a las personas y consolarlas. Entonces, de alguna forma, por eso la Escritura nos dice, y a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Entonces es muy importante que nosotros podamos comprender eso, para que cuando seamos atribulados, cuando seamos
de alguna manera probados y salgamos adelante, que podamos ver que sí, lo que estamos viviendo es porque Dios quiere un bien mayor, porque Dios quiere levantarnos, Dios quiere que crezcamos a través de la prueba, de la aflicción. Verso 7. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la tribulación. Y esto, de alguna forma, el apóstol Pablo va a narrar posteriormente lo que estaba viviendo en Asia. Usted recuerde que el apóstol Pablo predicaba el evangelio y sanaba o liberaba de demonios a alguien, y la persona, en vez de ponerse dichosa y feliz, se enojaban y corrían y apedreaban y metían en la cárcel al apóstol Pablo. Un poco similar a lo que pasó con el endemoniado Gadareno y el Señor Jesucristo, cuando este hombre fue liberado, verdaderamente hecho libre, la gente de ahí corrió al Señor Jesús, no lo quería. Y así pasa muchas veces cuando las personas hacen el bien, cuando las personas hacen lo correcto, la gente no los quiere. Y yo creo que uno tiene que saber eso y mantenerse firme, porque si no nos puede pasar lo que el salmista dijo en el Salmo 73, en cuanto a mí, por poco y se desvían mis pies, se deslizan al ver la prosperidad de los impíos, pero uno tiene que permanecer verdaderamente en la palabra de Dios, uno tiene que decir, bueno, esta circunstancia que estoy viviendo es porque Dios quiere hablarme, es porque Dios quiere ayudarme, porque Dios quiere levantarme, porque Dios quiere que yo crezca. Y si estoy viviendo esto es porque Dios quiere usarme para su gloria eterna y debo de aprovechar, ¿verdad?, ese llamamiento a servir a Dios para poder hacerlo. Así que nuestra esperanza respecto a vosotros es firme y sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación, es decir, vamos a estar en las buenas y en las malas. Y continúa el apóstol Pablo diciendo el verso 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. El apóstol Pablo va a contarles aquello que estaba ocurriendo, y allí en 1 Corintios capítulo 15, 32 dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y es que se acuerda que en Éfeso precisamente allí liberó a una muchacha de adivinación, sacando el demonio, y lo metieron a la cárcel y lo azotaron. Y ahí es donde se convierte el carcelero, ¿verdad? Entonces, de alguna forma ahí vamos viendo cómo el apóstol Pablo va siendo utilizado y va siendo de alguna manera llevado de una parte a otra para engrandecer el nombre de Cristo. Verso 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, es decir, con Cristo estoy justamente crucificado, es decir, yo ya no vivo, yo ya me considero muerto, para no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es decir, uno de alguna manera no tiene que luchar en esta vida para seguir sobreviviendo, sino esperar en Dios que suceda lo que tiene que suceder, y de alguna manera Dios sabe lo que va a suceder, y nosotros al hacer lo correcto debemos de estar en paz, tranquilos, confiados, porque el Señor tiene todo en sus manos y Él sabe lo que pasa y lo que hay en nuestro corazón, y debemos de comprenderlo y descansar en Él, no estar luchando de una manera contra lo que ya Dios ha determinado. Así que el apóstol Pablo sabía que si el Señor quería, saldrían, y si no, estaban gozosos de vivir lo que estaban viviendo. Así que se autosentenciaron para no confiar en ellos mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El verso 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. Y esto quiere decir que en aquel tiempo fuimos librados, nos libra porque estamos libres, pero nos librará hasta que el Señor quiera. Y eso es sumamente importante, porque no podemos tener temor de las cosas que no sabemos que van a pasar. A veces nos preocupamos por lo que puede llegar a suceder. Por ejemplo, ahorita hay una gran expectativa si habrá o no habrá una guerra mundial, si Rusia detonará esos cohetes,
pero al final uno tiene que estar confiando en Dios y no podemos preocuparnos por algo que no sabemos si va a suceder o no, pero sí debemos de alguna manera mantenernos en oración y orar por ambos. O sea, a veces elegimos un bando, decimos los ucranianos, decimos los rusos, pero realmente los dos necesitan la salvación, los dos necesitan de Cristo. Entonces, ¿por qué ponerse de un bando o de otro? ¿Quién tiene la razón en este conflicto? Nadie lo sabe, solo ellos, pero de alguna forma nosotros podemos interceder por ambos, porque al final ambos necesitan a Cristo. Y si los ucranianos son más cristianos que los rusos porque son ortodoxos, de alguna forma uno tiene que orar precisamente por los inconversos y que se cumpla y que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Así que al final uno no tiene que tomar partido, sino orar y encomendar a Dios las almas de estas personas. Así que Él libró y librará. Verso 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Una de las cosas que como creyentes tenemos que hacer es orar los unos por los otros. De alguna forma saber cuáles son las circunstancias que están viviendo los hermanos y orar por ellos. Yo tengo algunos compañeros que son ucranianos y ellos piden oración. Bueno, pues oro por ellos, por sus familias, ¿verdad? Entonces, de alguna forma uno tiene que estar ahí orando por ellos, pero tampoco puedo decir, yo me pongo la bandera de Ucrania para poder apoyar a los ucranianos, o yo me pongo la bandera de Rusia para apoyar. No. Oro para que se cumpla la voluntad de Dios en cada uno de nosotros y en cada nación, porque va a suceder precisamente lo que Dios tiene planeado y nosotros no podemos cambiar lo que Dios ya planeó desde el principio de los tiempos, y uno tiene que someterse a las circunstancias que está viviendo y depender constantemente de Dios de tal manera que podamos darle gloria a Dios en las circunstancias difíciles y en las circunstancias favorables. Uno tiene que estar siempre agradando y honrando a Dios, no importa que pase lo que pase. Así que nosotros cooperamos unos con otros en oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y esto quiere decir que una de las cosas que tenemos que hacer cuando oramos es dar gracias. Dar gracias a Dios por lo que vivimos, por lo que tenemos, por lo que hemos sufrido. Dar gracias a Dios por aquellos que están sirviendo a Dios, aquellos que están predicando el Evangelio. Dar gracias a Dios por aquellos que están al frente en el liderazgo espiritual. Dar gracias a Dios porque de alguna manera Dios nos ha dado la sana doctrina, tenemos la Biblia, tenemos la oportunidad de leerla, tenemos un lugar donde congregarnos, tenemos libertad de expresión y de alguna forma debemos de aprovecharla para seguir manteniéndonos en esto que es el camino, que es Jesucristo, y debemos de alguna forma ir dándonos metas para cambiar, para hacerlo mejor cada día para el Señor, para la gloria de Dios. Y de eso se trata la vida cristiana, que yo viviendo circunstancias difíciles, yo sufriendo en otro tiempo, ahora puedo consolar a otros, ahora puedo ayudar a otros, ahora puedo de alguna manera glorificar a Dios también intercediendo por otros. De eso se trata. De alguna forma el apóstol Pablo quiere que lo sepamos y quiere que de alguna manera lo practiquemos. Y esto es prácticamente lo que vamos a ver el día de hoy, que de alguna manera nosotros podamos estar sabiendo que lo que hemos vivido en el pasado no fue en vano, sino para la gloria de Dios, que lo que sufrimos fue para nuestro crecimiento, para que pudiéramos obtener paciencia, para que pudiéramos tener dominio propio, para que pudiésemos tener templanza, para que pudiésemos de alguna forma ayudar a otros en lo que están viviendo. Así que aquí vamos a dejarlo en este momento, y la próxima semana, si Dios nos lo permite, vamos a continuar con nuestro estudio en la segunda carta a los Corintios. Recuerden que los domingos estamos en Mateo y alternamos un domingo Mateo, otro domingo estamos ya en el libro de los Jueces. Este domingo, si Dios lo permite, vamos a estar hablando de Mateo capítulo 19. Recuerde, si no se ha suscrito, suscríbase, invite a otras personas a escuchar estos temas y pues también mándenos sus sugerencias. Estamos dispuestos de alguna forma a poder pues cooperar con ello. Muy bien, pues vamos a orar para terminar.
Señor y Dios, Padre nuestro, gracias porque nos permites tener tu palabra, la palabra profética más segura. Ayúdanos, Señor, a confiar en ella y ayúdanos a entenderla y a comprender qué es lo que quieres en nuestra vida para honrarte y glorificarte. Señor, bendice tu palabra en nuestra vida y que podamos nosotros, a su vez, ser bendición a otras personas. Gracias por la vida del apóstol Pablo, que nos muestra el camino, ese camino que no es fácil, que es duro, un camino de sufrimiento, pero que al final es la gloria eterna en compañía tuya. Señor, bendice a cada persona que escucha esto, que lo ve, que tu nombre se glorifique, Padre, y ayúdanos a seguir creciendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues aquí vamos a terminar. Si Dios lo permite, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, que Dios les bendiga.